He estado con los jóvenes de la parroquia en una peregrinación. Pues sí, he organizado una peregrinación a los lugares de los mártires japoneses con varios jóvenes de la parroquia, y esto ha sido posible en parte gracias a que he terminado ya mis estudios en la escuela, como ya compartí con vosotros en un vídeo anterior, y desde ahora pues me puedo dedicar con más tiempo y también con más capacidad a las labores pastorales de la parroquia, y he preparado esta peregrinación. Y he de decir que este es uno de los frutos también de haber dedicado durante los 2 años de estudio en la escuela de una manera prioritaria el tiempo al estudio, y haber dejado un poco de lado cosas que quizá me apetecerían más hacer de la labor propia sacerdotal, pero que por tener que estudiar japonés no lo he hecho. Y eso pues va en beneficio de lo que a partir de ahora comienzo a desarrollar como sacerdote en mi labor pastoral. Y esta peregrinación pues es un ejemplo de ello. En mayo de este año, antes del verano, fui a esta misma peregrinación, pero con gente mayor y durmiendo en hoteles. Y la verdad es que disfruté mucho y me pareció súper interesante. Por eso he querido volver a hacer esta misma peregrinación, pero acompañado de los jóvenes de la parroquia. En un principio mi deseo era poder ir en un pequeño autobús, unas 25 personas, pero no pudo ser porque la parroquia de la ciudad de Hagi, donde teníamos que dormir, pues no pudo acoger a tantos jóvenes, así que al final tuvimos que reducir el número y finalmente fuimos 7 jóvenes. 3 de la comunidad de habla inglesa, 2 de la comunidad japonesa, la hermana vietnamita y yo. Y la verdad es que hemos tenido un tiempo espléndido. Y esto me ha permitido también hacer una cosa que también he compartido bastante en el canal de YouTube, y es que en la iglesia en Japón muchas veces sucede que las comunidades por idiomas están separadas haciendo sus propias actividades. La comunidad filipina hace en inglés sus actividades o en tagalo. La comunidad vietnamita hace en vietnamita sus actividades. La comunidad japonesa hace en japonés sus actividades. Pero yo quisiera, en la medida de lo posible, poder unir a todo el mundo y hacer actividades para todos. Y en estas actividades priorizar el japonés, porque obviamente estamos en Japón, dando facilidades al que no sepa japonés para poder entender las cosas en su propio idioma. Creo que este es un planteamiento adecuado para la iglesia en Japón, tratar de juntar a todos priorizando el japonés y facilitando el entendimiento a aquellos que a lo mejor no tienen un nivel de japonés adecuado. Y de esta manera en la parroquia pues vamos moviendo a los jóvenes, porque lo cierto es que aquí en la catedral hay muchísimos jóvenes, muchísimos, y se pueden hacer un montón de actividades, creo yo. Y a través de esta peregrinación hemos podido profundizar en la historia de los mártires japoneses, que es muy 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 interesante. Primero fuimos a Hagi, y en Hagi pudimos ver el pequeño museo que tienen en la iglesia de los jesuitas en la parte de abajo, muy interesante, y luego celebramos la misa allí en la parroquia y fuimos al parque de San Francisco Javier, que inauguró el padre Beiron, que es un sacerdote misionero francés del Instituto de las Misiones Extranjeras de París, que llegó en los años 60 del siglo XIX a Japón, incluso antes de que terminara la prohibición del cristianismo, pero ya en un momento en el que Japón se había abierto al comercio internacional, habían llegado extranjeros y los sacerdotes iban allí a atender a los extranjeros. El padre Beiron
tuvo un especial interés por rescatar las historias de los mártires, y no solo las historias, sino también los lugares. Y le tocó ir como párroco a Yamaguchi, donde inició una comunidad cristiana, porque apenas había cristianos allí, y también indagó en la historia de los mártires y de la historia del cristianismo allí en Yamaguchi, y descubrió que San Francisco Javier, en su camino desde Kagoshima hasta Kioto para ir a ver al emperador, pasó un tiempo allí en Yamaguchi. De hecho, el daimyo de aquel lugar le dio permiso para anunciar el evangelio y predicar, y no solo eso, sino que le concedió un lugar que eran las ruinas de un antiguo templo budista para que pudiera allí establecer su iglesia. Y de hecho así fue, y esa fue la primera parroquia de todo Japón, donde empezó a haber conversiones, y en 2 meses bautizó como a 500 personas. Después de eso, pues él ya marchó para Kioto, y al volver de nuevo estuvo un tiempo en Yamaguchi y ya volvió de nuevo a la isla de Kyushu. Pero allí se formó una comunidad cristiana importante que luego, cuando comenzó la prohibición del cristianismo, muchos de esos cristianos fueron martirizados y otros huyeron hacia las montañas. Y era curioso, en el museo tenían un montón de fotos de tumbas que habían descubierto en esas montañas, tumbas del siglo XVI, del siglo XVII, que mostraban figuras de personas en posición orante que no se correspondían con el tipo de lápidas que eran propias de los japoneses. Y por ello al final dedujeron que se trataban de tumbas de cristianos, que aparecen también con otros dibujos y con otros emblemas, algunos incluso explícitamente con cruces, en otros aparecen 3 personas en torno a una mesa en referencia a la Trinidad. Así que fue bastante interesante la visita allí. Y el parque de San Francisco Javier está construido sobre el lugar en el que antiguamente estaba aquel templo budista, sobre el que construyó su primera iglesia San Francisco Javier. Así que ahí estuvimos también y vimos un monumento que es una cruz muy grande que hay en medio del parque, que recuerda a San Francisco Javier. Ahí. Y después fuimos a la ciudad de Hagi, una ciudad más pequeñita, muy tranquila. El párroco, que es coreano y llegó hace 3 años a Japón, nos acogió muy bien y le doy muchas gracias al Señor por él, que también es cursillista, ha hecho cursillos en la diócesis de Pusan, que es a la que él pertenece, y nos acogió muy bien, ya digo. Y allí en Hagi pues pudimos seguir también la pista de los mártires. Allí hay en Hagi testimonio de mártires que vienen de la primera generación de cristianos en Japón, es decir, de la segunda mitad del siglo XVI y principios del siglo XVII, cuando comienza la persecución, pero al mismo tiempo hay también, y esto lo comentaremos después cuando hablemos de Tsubano, mártires que corresponden a los últimos años de la persecución religiosa, en concreto al 1868. Fue en el año 1873 cuando Japón terminó con la prohibición del cristianismo, o sea que estos mártires prácticamente están ya al final de la persecución religiosa. Así que en Hagi y en Tsubano, que luego hablaremos de ello, se juntan mártires de la primera época, como pasa también en Yamaguchi, con mártires de la última generación. Y allí en Hagi visitamos un parque también en memoria de los mártires,
que está construido en el lugar donde estaba la cárcel donde muchos de ellos fueron martirizados. De hecho, en esa cárcel, una de las torturas a las que se sometía a los cristianos para que renegaran de su fe era el tenerles de rodillas en una piedra durante horas y horas. Y uno de los carceleros, después de que se levantara la prohibición del cristianismo, llevó esa piedra a la parroquia de Hagi y la entregó como un recordatorio de lo que allá había sucedido. Y le pregunté al párroco que si sabía de esa piedra y me dijo que la habían llevado a Nagasaki y debe de estar en algún museo. Y la verdad es que me gustaría mucho poder verla porque leía aquello y estaba realmente emocionado, ¿no? O sea, sobre esta piedra habrán estado rezando de rodillas tantos y tantos mártires pidiéndole al Señor que les diera la fuerza de poder testimoniarle, ¿no? Como lo hizo Jesús en la cruz. Y estos mártires que corresponden al último periodo de la persecución religiosa vienen de Nagasaki. ¿Por qué? Pues os lo voy a explicar. Cuando los sacerdotes del Instituto de las Misiones Extranjeras de París empiezan a llegar a Japón, cuando Japón abre sus fronteras al exterior con el Tratado de Kanagawa en el año 1854, pues llegan también sacerdotes. Pero claro, esos sacerdotes solo podían atender a los extranjeros porque el cristianismo estaba prohibido en Japón. Pero los cristianos ocultos, al ver que llegan sacerdotes y que empiezan a construir iglesias, pues un día se hacen presentes en la iglesia de Oura, en Nagasaki, donde estaba el padre francés Petit-Jean, y se presentan al padre Petit-Jean y se muestran como cristianos. Cuando eso sucede, las autoridades japonesas se quedan muy sorprendidas porque pensaban que en Japón ya no quedaban cristianos. Sin embargo, durante más de 2 siglos habían permanecido ocultos, viviendo su fe en secreto y transmitiéndola de generación en generación como los misioneros les habían enseñado antes de ser asesinados o de ser expulsados del país. Pero claro, al estar prohibido el cristianismo, tiene lugar la que se conoce como la verdad es que no sé cómo se dice en español, en japonés es Yonbankutsure. Y durante esta persecución, alrededor de 3.000 cristianos de la zona de Urakami en Nagasaki son expulsados hacia distintos lugares de Japón alejados de Nagasaki con la intención de ser obligados en estos lugares a apostatar. Son lugares donde no hay cristianos y lugares que están aislados para que se facilitase de esa manera el que apostatasen. Y Hagi es uno de esos lugares y Tsubano es otro de esos lugares, ¿no? Allí estos cristianos de Nagasaki fueron enviados y allí se les obligó a apostatar, a renegar de su fe. Sin embargo, la inmensa mayoría de ellos no lo hicieron y a causa de ello fueron asesinados, fueron martirizados. Y el último día de la peregrinación fuimos a Tsubano, un pequeño pueblo donde, igual que en Hagi, llegaron de Nagasaki cristianos que fueron torturados y obligados a renegar de su fe. De nuevo el padre Beiron, en su búsqueda de la historia de los mártires, pudo ir a ese lugar con testigos de lo que allá había sucedido, porque de los 150 y tantos cristianos que fueron llevados en esta expulsión de Nagasaki a Tsubano, 30 y tantos fueron asesinados, pero el resto pudieron volver luego a Nagasaki. Pues con algunos de ellos el padre Beiron fue capaz de volver a Tsubano y de encontrar el lugar en el que fueron martirizados y de nuevo colocar allí un monumento que recordase lo que allí había sucedido. Luego se construyó una capilla
en honor a los mártires y también pues otra serie de monumentos que recuerdan la historia de lo que allí ha sucedido. Allí los mártires eran arrojados a los lagos cuando era invierno y todo estaba nevado para que murieran de frío. También eran introducidos dentro de unas jaulas cúbicas que tenían menos de 1 metro de lado. Y en una de esas jaulas estuvo Juan Bautista, su nombre no lo recuerdo. El nombre de bautismo es Juan Bautista. Y él decía que mientras estuvo allí en aquella jaula, todas las noches se le acercaba una mujer que le consolaba con sus palabras, ¿no? Y en esta mujer pudo reconocer a la Virgen María. Hay otra historia también bonita de una niña de 5 o 6 años que se llama Catalina Mori, a la que le dejaron sin comer durante bastante tiempo y luego le ofrecieron unos dulces para que renegara de su fe. Y ella respondió diciendo que el reino de los cielos sabe mucho mejor, ¿no? Y de esa manera renegó de aquello que se le ofrecía y finalmente fue martirizada. Allí en Tsubano, en medio de la montaña, que es donde está este lugar de los martirios, pudimos también hacer el Vía Crucis, adentrándonos en la montaña. Fue también un momento bonito. Además, les pedí a los jóvenes que, en vez de hacer un Vía Crucis donde fuéramos leyendo reflexiones que ya están escritas, les pedí que cada uno de ellos, desde su experiencia personal, pudiera preparar una reflexión de 1 minuto sobre algo que le hubiera sucedido en su vida donde se manifestase el dolor, ¿no? Y el sufrimiento, es decir, la cruz en nuestra vida, y cómo gracias a Dios habíamos sido capaces de afrontar esa cruz. Y la verdad es que fue bonito, todos compartieron de lo suyo y eso yo creo que también nos ayudó a unirnos más. Y además, cada uno de los 3 días de la peregrinación le pedí a uno de ellos que diera un testimonio en un tono propiamente cursillista, lo que en cursillo se llama un rollo del cuarto día, donde pudieran dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Y la verdad es que fue realmente conmovedor. Fueron rollos muy bonitos en los que compartieron su vida y eso nos ayudó, pues eso, a conocernos mejor y a poder acercarnos más teniendo a Cristo en el centro, es decir, una amistad cristiana. Y esto me permitió también compartir con ellos el proyecto de cursillos de cristiandad que estoy llevando adelante. Y de hecho, con algunos de ellos he empezado lo que en cursillos se llama una escuela de dirigentes, que es de donde luego salen los equipos que harán los cursillos, ¿no? Y que evangelizarán. Y todos los viernes nos juntamos para celebrar la misa a las 7 y luego tenemos una reunión. Hemos tenido ya 2. En la primera les estuve hablando de palabras típicas del vocabulario cursillista para que se fueran haciendo un poco a la idea de estas palabras. Y el segundo viernes hemos hablado de la historia del movimiento de cursillos. Y así poco a poco pues nos iremos introduciendo en la realidad de cursillos de cristiandad para que el verano que viene, en agosto, podamos celebrar el primer cursillo de cristiandad de la diócesis de Osaka Takamatsu. Así que como veis, un montón de cosas por delante, un montón de ilusiones que llevar a cabo y dándole muchas gracias a Dios por lo que hemos vivido en esta peregrinación. Bueno, espero que os haya gustado esto que os he contado. Un abrazo y de colores.